Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo del cuerpo y de la sangre de Cristo. La primera lectura es del libro del Deuteronomio, capítulo 8, versículos 2 a 16. Moisés pide a los israelitas recordar la experiencia vivida durante el camino del desierto. En el monte Nebo, antes de su muerte, Moisés pronunció 3 grandes discursos que conforman el contenido del libro del Deuteronomio. Si bien es cierto los acontecimientos del desierto sucedieron varios siglos antes, ellos se pusieron por escrito poco tiempo antes de la destrucción de Jerusalén, en el siglo VI a.C. La intención del autor era la de recordar al pueblo de Israel la acción de Dios durante el camino del desierto, para ofrecerle esperanza en los momentos de dificultad por los que está atravesando, porque está rodeado de enemigos y expuesto a la ruina inminente. A lo largo del libro del Deuteronomio, Moisés insiste a los israelitas que recuerden y que no olviden su historia, porque mirando al pasado ellos pueden reconocer los prodigios que Dios ha realizado con su pueblo. Sobre todo tendrán que hacer memoria de cómo el Señor los sacó de la esclavitud de Egipto con mano fuerte y brazo extendido. Moisés exhorta a cada israelita diciendo: acuérdate de los días remotos, considera las épocas pasadas, pregunta a tu padre y te lo contará, a tus ancianos y te lo dirán. Esta insistencia para recordar la historia aparece también en nuestra lectura. Habló Moisés al pueblo y dijo: recuerda el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer estos 40 años por el desierto para afligirte, para ponerte a prueba y conocer tus intenciones y ver si eres capaz o no de guardar sus preceptos. Él te afligió haciéndote pasar hambre y después te alimentó con el maná que tú no conocías ni conocieron tus padres, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Porque puede suceder que tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, de la esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, lleno de serpientes y alacranes, un sequedal sin una gota de agua, que te sacó agua de una roca de pedernal, que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres. Moisés pide a su pueblo recordar, sacar en hebreo, que es un verbo para evocar la memoria. Es propio de la cultura judía hacer memoria de su historia. En 1961 se inauguró en Jerusalén el Museo Yad Vashem, que literalmente significa un monumento y un nombre. Así se llama también la institución oficial de Israel, constituida en memoria de las víctimas del Holocausto perpetrado por los nazis contra los judíos y durante la Segunda Guerra Mundial. El lugar está ubicado en el bosque de Jerusalén, en la vertiente occidental del monte Herzl o Har HaZikaron, que traduce Monte del Recuerdo. Pero el evento principal en el cual los israelitas evocan su memoria es durante el rito de la celebración de la Pascua. Hay un momento en el que los hijos preguntan a sus padres: ¿qué significa esto que estamos celebrando? Y ellos responden recitando el credo histórico. Mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto. Allí se convirtió en una nación grande. Los egipcios nos maltrataron, nos afligieron y pusieron sobre nosotros una dura servidumbre. Entonces clamamos al Señor Dios de nuestros padres, y el Señor oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción y nos sacó de Egipto con mano poderosa y brazo extendido, con señales y milagros. Y nos ha dado esta tierra, una tierra que emana leche y miel. El israelita se identifica con sus antepasados. Fue a nosotros, a los que estamos aquí presentes, a los que el Señor nos liberó de Egipto. Nuestro pasaje enumera las distintas dificultades que el pueblo tuvo que afrontar durante su travesía por el desierto. Sin lugar a duda que por sus propias fuerzas no hubiera podido sobrevivir. Se necesitó la ayuda y la intervención de Dios. El auxilio les vino de todo lo que sale de la boca de Dios.
Se trata de una expresión bien conocida en Egipto que indica el poder de la palabra de Dios que era capaz de crear un alimento nuevo. El problema principal que tuvo que afrontar el pueblo de Israel en el desierto fue la falta de alimento. Pero Dios procuró el maná, un alimento misterioso, desconocido e inesperado que había aparecido milagrosamente en el desierto. Por eso los israelitas lo habían considerado como un don salido de la boca del Señor. Recordar es muy importante. Quien no recuerda no solo pierde la memoria, sino que también pierde su identidad. Este es el riesgo que corre el pueblo de Israel una vez establecido en la tierra prometida. Dios le dio una tierra de fuentes y aguas profundas que emanan en el monte y en la llanura. Tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, tierra de olivares y de miel. Pero el pueblo, llevado por su bienestar, se olvida de Dios. Es más, se enorgullecen y desprecian al Señor. Como siempre, este es el peligro de la riqueza. Por una parte es una bendición, pero por otra parte opaca la memoria. En vez de conducir a Dios, lleva a olvidarle. Aquí está la razón de por qué Moisés invita continuamente a su pueblo para que haga memoria, para que recuerde la experiencia que ha tenido en el desierto. Allí el Señor ha educado a su pueblo en la simplicidad y el pueblo aprendió a conformarse con lo esencial. En el desierto se aplaca el instinto de la avaricia, porque es muy poco lo que se puede poseer y acumular. Fue gracias al maná bajado del cielo que el pueblo pudo sobrevivir y entrar en la tierra prometida. Nuestra lectura se relaciona con la Eucaristía. En ella también nosotros recordamos y hacemos memoria. Celebramos la última cena y la pasión, muerte y resurrección del Señor. Se trata de una memoria que actualiza el acontecimiento pascual y expresa la asimilación de la vida de Jesús en nuestra propia vida. También nosotros decimos que hemos sido liberados por la Pascua del Señor. Es más, nos alimentamos no solo de pan material, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios hecha pan es un alimento que nutre, y el pan eucarístico es el que nos alimenta durante nuestra travesía por este desierto, por este mundo, mientras participamos del banquete eterno en el cielo. La segunda lectura es de la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 16 a 17. Pablo exhorta a los corintios a vivir en la unidad, porque todos se alimentan del mismo pan. Entre los cristianos de Corinto había desacuerdos que amenazaban la unidad de la comunidad. En esta ocasión, ellos no se ponían de acuerdo sobre la carne que los paganos sacrificaban a sus dioses, a sus ídolos. Recordemos que en la comunidad cristiana había paganos convertidos cuyos familiares y amigos seguían ofreciendo sacrificios a los ídolos. El problema era si los cristianos procedentes del paganismo, cuando participaban de una reunión familiar, podían o no comer la carne que sus familias ofrecían a otros dioses. Algunos, para evitar este problema, rompían relaciones con la propia familia, y otros, con el fin de evitar la marginación social, participaban regularmente de estas comidas. Por otra parte, cuando un cristiano iba a la plaza de mercado a comprar, se preguntaba si podía o no adquirir la carne de animales inmolados a los ídolos. En Corinto no se ponían de acuerdo sobre estos temas, y lo peor de todo era que se irrespetaban entre sí, se descalificaban, se ofendían y hasta se excomulgaba a quien pensaba o actuaba de modo distinto. Pablo, que debe sentar las bases de la fe cristiana en la iglesia naciente, tiene que afrontar este problema. Para llamar a la unidad, al respeto y a la tolerancia, recurre al significado de la Eucaristía. Hermanos, el cáliz de nuestra acción de gracias no nos une a todos en la sangre de Cristo, y el pan que partimos no nos une a todos en el cuerpo de Cristo.
El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo porque comemos todos del mismo pan. Para el apóstol, la unidad en la comunidad procede del único pan compartido por los hermanos. Con respecto a la cuestión de la carne sacrificada a los ídolos, más adelante da la respuesta. Todo es lícito, pero no todo es conveniente. Todo es lícito, pero no todo edifica. Que nadie procure su propio interés, sino el de los demás. Coman todo lo que se vende en el mercado sin plantearse cuestiones de conciencia, pues del Señor es la tierra y todo cuanto contiene. El cristiano sabe que la carne inmolada a los ídolos no significa nada para él. Por tanto, si algún pagano los invita a comer, coman todo lo que les dé. Pero si alguno de los que están allí reunidos advierte que hay carne inmolada a un ídolo, el cristiano se debe abstener para no escandalizar a quien advirtió. En todo caso, se trata de mantener la unidad y la concordia entre los hermanos. Ahora bien, la Eucaristía no es un alimento para consumir de manera solitaria, sino que el pan debe ser partido y compartido con los hermanos de la comunidad, y esto presupone un solo corazón y una sola alma, así como eran los sentimientos de la comunidad descrita por Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pablo afirma que el pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo porque comemos todos del mismo pan. Gracias al único pan hay un solo cuerpo, por tanto, hay una invitación a valorar la diversidad en la comunidad y a promover el respeto mutuo. Esta imagen de la comunidad como cuerpo del Señor la desarrolla el apóstol más adelante en esta carta a propósito de los carismas, ministerios y servicios. Dice, como el cuerpo que siendo uno tiene muchos miembros y los miembros siendo muchos forman un solo cuerpo, así también es Cristo. El Evangelio es de San Juan, capítulo 6, versículos 51 a 58. Se trata de la última parte del discurso sobre el pan de vida. Este discurso lo pronunció Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Él también pronuncia otro largo discurso durante la última cena cuando se despide de sus discípulos. Pero San Juan allí no trae las palabras que indican la institución de la Eucaristía. Tomen y coman, este es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre. Las palabras de la institución de la Eucaristía solo están presentes en los evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas. Es que San Juan lee de modo distinto la Eucaristía y la representa en el lavatorio de los pies. Con este gesto Jesús indica que está donando su vida en el servicio y que los discípulos deberán hacer lo mismo. El texto dice que Jesús se quita los vestidos y se ciñe la toalla para lavar los pies de los discípulos. Bíblicamente los vestidos identifican a la persona y su vida. El evangelista hace un paralelo entre el relato de la parábola del buen pastor y el del lavatorio de los pies, utilizando exactamente los mismos verbos. En la parábola Jesús dice, yo doy mi vida por mi propia voluntad, verbo dícemi, y tengo autoridad para tomarla de nuevo, verbo lambano. Y en el relato del lavatorio de los pies, Jesús se quitó los vestidos, dícemi, y después de lavarle los pies tomó sus vestidos, lambano. En otras palabras, así como Jesús se quita los vestidos, así también entrega su vida. Y como se pone nuevamente los vestidos, así también la recupera en el momento de la resurrección. La plegaria eucarística número 4 y la plegaria de la reconciliación 1 del misal romano unen los dos relatos, el joánico y el sinóptico. Dicen, llegada la hora de ser glorificado por ti, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Esto es San Juan. Y mientras estaba con ellos, tomó pan, dio gracias a Dios, lo partió y lo dio a sus discípulos. Así continúa el relato de los sinópticos. San Juan, de una u otra manera, quiere ofrecer el significado de la Eucaristía para su comunidad cristiana del Asia Menor, que se reúne cada domingo para celebrar la Cena del Señor. En el Evangelio de hoy nos propone meditar
sobre la última parte del discurso del pan de vida. Capítulo 6 del Evangelio inicia con la multiplicación de los panes y de los pescados, un hecho muy significativo durante el ministerio de Jesús, tanto así que los evangelios lo cuentan 6 veces. Con este signo Jesús nos enseñó que cuando el alimento se comparte con la lógica del amor, alcanza para todos e incluso sobra. Sin embargo, no todos lo comprendieron. Hubo quienes pensaron que había que hacer rey a Jesús porque él era capaz de solucionar el problema del hambre de una manera milagrosa, pero él se escapó hacia el monte. Es que el problema del hambre nos corresponde solucionarlo a nosotros, porque Dios nos ha dado todo lo necesario para que vivamos dignamente. Jesús sencillamente nos enseñó cómo hacerlo. La multitud busca al Maestro por el pan material, y Él pide que trabajen más bien por el alimento que permanece para la vida eterna. Ahora Jesús comienza a hablar de un pan que desciende desde el cielo y que alimenta para la vida eterna. Es más, se presenta a sí mismo como el pan vivo bajado del cielo, como la sabiduría que desciende del cielo para iluminar al ser humano. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá siempre. El pan que yo doy para la vida del mundo es mi carne. Tal vez aquí en la sinagoga de Cafarnaúm los discípulos no entendieron muy bien las palabras de Jesús, pero mucho más tarde, después de varias décadas, cuando se escribe el Evangelio, ya la comunidad cristiana comprendía muy bien el gesto de partir el pan y cada uno asimilaba la vida de Jesús en su propia vida. En nuestro pasaje, San Juan utiliza un lenguaje teológico lleno de imágenes semíticas que en su tiempo todos comprendían. Ante todo encontramos el verbo comer, que aparece en este discurso 11 veces. También está el verbo masticar 4 veces con el significado de triturar, es decir, de asimilar el alimento. Encontramos además el verbo beber. Son todas acciones que identifican la alimentación. En principio, este es el significado de la Eucaristía. Ella se celebra para alimentarnos, para comer el cuerpo del Señor y para beber su sangre. Y así como se asimila el alimento en nuestro cuerpo, así también asimilamos la vida y la historia de Jesús en nuestra propia vida. Tal vez a lo largo de la historia han aparecido otros significados y diferentes concepciones acerca de la Eucaristía que se traducen en distintas devociones. Si estas devociones corresponden con el significado que hemos ya advertido, son válidas. De lo contrario, habría que resignificarlas. Por ejemplo, muchas veces decimos que hay que hacerle compañía a Jesús Eucaristía, pero no es solo la compañía, sino que hay que acogerlo en la propia vida, permitir que las demás personas vean en nosotros la presencia de Jesús hecho carne. Ahora bien, por carne no se entiende únicamente el aspecto físico, los músculos, no. Para los judíos, carne significa toda la persona en su fragilidad, en su precariedad y debilidad. En otras palabras, decir que el hombre es carne significa que es mortal. En el Salmo 78, Dios es presentado como un hombre que, ante los pecados de los israelitas, aplaca su ira y calma su furor porque recuerda que eran carne, un aliento que se va y no retorna. Y San Juan dice que este alimento que viene del cielo se hizo carne, se hizo como uno de nosotros, es decir, frágil y mortal. Pero Jesús, más allá de ser carne mortal, encarnaba la sabiduría de Dios. Esta sabiduría no son normas y disposiciones externas como la Torá, sino una persona. Y en esta persona se puede contemplar el rostro de Dios y el rostro del hombre auténtico. La presentación que hace Jesús de sí mismo no deja de ser escandalosa para los judíos, porque para ellos la sabiduría de Dios estaba contenida en la Torá, en la ley dada por Dios a Moisés en el Sinaí. Pero esta ley ha perdido su vigencia y ahora la sabiduría de Dios se presenta como un alimento,
como un pan que hay que comer y asimilar en la propia vida. Inmediatamente vienen a nuestra mente las palabras que Dios dirigió al profeta Ezequiel: Hijo de hombre, come lo que tienes delante, come este rollo y ve, habla a la casa de Israel. El profeta tiene que asimilar la sabiduría de Dios contenida en el rollo de la Torá antes de hablar a su pueblo. Nuestra celebración eucarística consta de dos momentos: la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Seguimos el esquema del encuentro de Jesús con los discípulos de Emaús. Él les explicaba las Escrituras y luego les partió el pan. En la liturgia de la palabra asimilamos el alimento que sale de la boca de Dios. Aceptamos convertirnos en una sola persona con Cristo. He aquí la razón por la que antes de recibir el pan eucarístico es requisito indispensable escuchar y meditar la palabra de Dios y sobre todo un pasaje del Evangelio. Es como cuando se firma un contrato o como cuando se estipula una alianza. En primer lugar, se leen, se conocen y se valoran atentamente las cláusulas y luego se procede a la firma, es decir, a la aceptación del pacto. Así procedemos en la Eucaristía. Aceptamos la palabra, nos configuramos con ella y luego recibimos el cuerpo de Cristo para hacer una simbiosis de vida con Él. Escuchemos ahora cómo reaccionan los judíos ante las palabras de Jesús. Los judíos se pusieron a discutir. ¿Cómo puede éste darnos de comer su carne? Les contestó Jesús: les aseguro que si no comen la carne y beben la sangre del Hijo del Hombre, no tendrán vida en ustedes. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Queda claro para los judíos y también para nosotros que el pan vivo bajado del cielo es la persona de Jesús y su evangelio. Pero para poder tener la misma vida de Jesús hay que comer su carne y beber su sangre. Los judíos esperan una explicación porque el comer y el beber no es metafórico sino real. Es que quien cree en Jesús une su vida a la de Él, da su adhesión total al evangelio y lo hace por medio del comer el cuerpo y del beber la sangre. De esta manera asimila la vida y la historia de Jesús en su propia vida. El pan está representando toda la vida donada de Jesús y el vino representa su sangre derramada. Para un judío, la sangre es el signo de la vida que únicamente pertenece a Dios. Por esto, de acuerdo con la ley judía, nadie se puede empoderar de la sangre de un animal, sino que tiene que ser derramada en la tierra. La sangre de Jesús significa su vida, su espíritu, la fuerza divina que hay en él y que lo llevó a donarse todo por la humanidad. Por tanto, quien mastica la carne de Jesús y bebe su sangre, asimila toda su vida en su propia vida. En otras palabras, puede decir como San Pablo: ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Es por esto por lo que Jesús dice: quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Aparece aquí el verbo griego meno, que hace referencia a vivir continuamente unido a alguien o a algo, a permanecer, a morar, a perdurar. Se trata de una imagen de carácter esponsal. Así como dice el libro del Génesis: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Comer la carne y beber la sangre de Jesús es formar una sola persona con Él. De este modo sus pensamientos se convierten en nuestros pensamientos, sus palabras en las nuestras, sus opciones en nuestras opciones. La Eucaristía tiene un significado esponsal, como dice el libro del Cantar de los Cantares: mi amado es para mí y yo soy para él.
Vivir la Eucaristía es unir la propia vida a la de Jesús de manera permanente, no solamente durante el rito o mientras dura la celebración, no. Es una relación de consortes, es decir, de los que comparten la misma suerte como los esposos. Y es una relación de toda la vida. Por tanto, el que come el cuerpo y bebe la sangre de Jesús deberá reflejar en todo momento y en cada acción la vida de Jesús. Ahora escuchemos cómo concluye nuestro relato. Como el Padre que me envió vive y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo y no es como el que comieron sus padres y murieron. Quien come este pan vivirá siempre. Jesús establece una relación de vida entre el Padre, Él mismo y quien come su carne. Se trata de una unidad que perdura en el tiempo. Recordemos que San Juan en el capítulo 15 presenta la alegoría de la vid y los sarmientos. Es así como se comprende lo que Jesús está expresando en este momento. Así como circula la misma savia, la misma linfa por toda la planta, así también la vida divina, el Espíritu del Señor, circula en nosotros cuando comemos la carne y bebemos la sangre de Jesús. Es más, los frutos de la persona que se alimenta de este pan bajado del cielo corresponden a la propia naturaleza de esta relación. En otras palabras, así como la vid produce uva, como la uva produce vino, y el vino es el signo del gozo, de la alegría, así también el que se alimenta de la Eucaristía, por tener el Espíritu del Señor, hace fiesta, produce gozo y alegría para sus hermanos. Finalmente, Jesús compara este pan bajado del cielo con el maná que comieron los israelitas durante su travesía por el desierto. Ellos comieron el maná, un pan material, y murieron, porque se trataba de un alimento solamente para la vida biológica. Y como sabemos, esta vida se acaba porque procede de la tierra y vuelve a la tierra. Pero la vida que el Padre del cielo nos ha donado por medio de Cristo es indestructible. Nuestra vida es totalmente distinta a la vida de las plantas y de los animales. Cuando comemos el cuerpo y bebemos la sangre del Señor, acogemos en nuestra vida frágil y caduca la vida divina que Jesús ha traído al mundo. En este sentido, la Eucaristía es para todos, sin ninguna clase de exclusión o discriminación, porque es el alimento de los pecadores. En definitiva, durante la última cena, Jesús quiso entregar a sus discípulos su cuerpo y su sangre, es decir, su historia y su vida, para que ellos la asumieran totalmente en sus vidas. Este es el significado auténtico de la Eucaristía y no es fácil comprenderlo y sobre todo vivirlo. A veces nos queda más fácil y cómodo darle otro significado a la Eucaristía, donde no se involucre la propia vida. Pero cuando entendemos que masticar la carne y beber la sangre del Señor significa asimilarlo totalmente en nuestra vida, es posible que nos hagamos a un lado, como les pasó a muchos de los discípulos que seguían a Jesús. Es que el capítulo 6 del Evangelio de Juan termina diciendo que cuando Jesús acabó su discurso del pan de vida en la sinagoga de Cafarnaúm, muchos de los discípulos al oírle dijeron: «Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo?». Y Jesús les dijo: «Esto los escandaliza. Comprendan que el Espíritu es el que da la vida, la carne termina, y las palabras que yo les digo son espíritu y vida». Y el evangelista concluye diciendo: «Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y no andaban ya más con Jesús». Espero que si hoy hemos comprendido el significado auténtico de la Eucaristía, no adoptemos la misma conducta de muchos de los discípulos de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm.
Les deseo un feliz domingo y una santa fiesta de la Eucaristía.